Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Tumers y hoy día nos reunimos acá un ratito para poder hablar un poco de los aspectos básicos de radiología equina de cabeza, cuello y columna. Como bien digo, vamos a los aspectos básicos porque posteriormente lo que son los pasos prácticos vamos a poder valorar todo lo que ustedes van a tener que revisar ahora posteriormente en sus casas y obviamente junto con la doctora Mora poder obviamente, como bien digo, valorar cada uno de estas diapositivas y las cosas que vamos a hacer directamente, ya sea con mostrándoles cómo es el equipo de radio, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, ciertas vistas con características anatómicas propias del equino. Bien, primero que nada, no tenemos que olvidar nunca que la radiografía se utiliza posterior a la evaluación clínica del paciente, ¿ya? Ya que es un examen complementario, ¿ya? Un examen complementario. La radiografía, la ecografía, la endoscopía, ¿no es cierto? O videoendoscopía, como se pueda llamar, ¿no es cierto?, también hoy día, ¿ya? Es un examen complementario, ¿ya? Y eso tiene que quedar claro, ¿ya? La radiografía obtenida es una imagen bidimensional, no tridimensional, bidimensional, ¿no es cierto?, de una estructura tridimensional. Y las imágenes de estructuras superpuestas, atravesadas en línea recta por los rayos X, deben ser interpretadas adecuadamente para llegar a conclusiones válidas. Y obviamente, para poder llegar a conclusiones válidas, ustedes, ¿no es cierto?, tienen que manejar lo que al menos nosotros le pedimos a ustedes como alumnos ya del nivel que ustedes tienen, ¿no es cierto?, como mínimo, ¿no es cierto?, manejar lo que es la anatomía, ¿ya? Bien, además, junto con esto, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que tenemos, en este caso, un equipo portátil, ¿ya? Que, por ejemplo, para lo que es clínica menor, a ustedes se le habrán explicado, ¿no es cierto? El equipo portátil, ¿no es cierto?, no es un portátil como tal, sino que está fijo, ¿ya? Pero para poder trabajar en clínica equina, ¿no es cierto?, el equipo como tal, ¿no es cierto?, y como dice la palabra, es portátil, ¿ya? O sea, se lleva dentro del vehículo, se baja en el campo y lo podemos, ¿no es cierto?, utilizar y de acuerdo a lo que tengamos, ¿no es cierto?, que radiografiar, qué estructura radiografiar, ¿ya? Va a ser entre 40 y 100 kilovoltaje, ¿no es cierto? Y el rango variable entre 16 a 35 miliamperaje, ¿ya? Y las imágenes obviamente son procesadas por una plataforma digitalizadora, cosa obviamente que hoy día se llama, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando es radiología digital. Anteriormente, ¿no es cierto?, era la radiología convencional, en la cual nosotros sacábamos una radiografía, ¿no es cierto? Posteriormente, ¿no es cierto?, ese chasis que utilizamos para esa radiografía, ¿no es cierto?, tradicional, convencional se puede llamar, lo llevábamos, ¿no es cierto?, a una sala de radiovelación, lo pasamos a través de diferentes líquidos y nos demoramos un montón, ¿ya? A diferencia de lo que es la digitalización hoy en día que tenemos en el momento, ¿no es cierto?, los resultados ya de lo que hemos radiografiado. Como pueden ver acá entonces, tenemos nuestra máquina, ¿no es cierto?, portátil. Esta máquina se la vamos a mostrar, ¿no es cierto?, en el práctico, ¿ya? Y como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, se ven unas manitos, ¿ya? Y en esas manitos, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que podemos ver, ¿ya? O sea, que lo que está viendo el profesional también, ¿ya? O sea, está totalmente digitalizado lo que es radiografía, ¿ya? Datos rosa, lo que yo normalmente digo, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán de algunas clases que yo he hecho con ustedes. Yo hablo de los datos rosas, cosas que normalmente a veces no aparecen en los libros, ¿ya? Vamos a hablar de ciertos problemas de la radiografía en grandes especies, ¿ya? Acuérdense que el caballo en sí es un animal grande, ¿ya? Por lo tanto, el grosor del tejido penetral por el rayo que hay aquí implica mayores niveles de radiación, ¿ya? Tanto como para el animal como para nosotros, ¿ya? La inmovilización del paciente también es importante para seguridad del personal y calidad de la imagen. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque muchas veces estamos en el campo, ¿no es cierto? Y cierto tipo de inmovilización del paciente conlleva no solamente meterlo a veces, no sé, dentro de un brete, solamente a lo mejor no vamos a usar más que un trabas y manea, ¿ya? O muchas veces también podemos tener que llegar, ¿no es cierto?, a utilizar la sedación. Y obviamente
Pues aquí tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de lo que son los riesgos para uno propio y también para el equipo, que está claro que ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que el equipo no cuesta 5.000 pesos, sino que estamos hablando, de acuerdo a la realidad en Chile, de los equipos que se venden de sobre 20 y 30 millones de pesos. Y los riesgos adicionales también, ¿no es cierto?, por radiación para los asistentes que sostienen el animal y el cassette, ¿no es cierto?, que en este caso es digital, o con la película de rayos X en radiografía convencional, que eso cada vez menos es utilizado. ¿Ya? Entonces, como ustedes podrán ver en esa diapositiva ahora a continuación, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que las doctoras, en este caso, están demostrando, ¿no es cierto?, que están utilizando el equipo de rayos para tomar una vista radiológica, en la cual, ¿no es cierto?, tienen pecheras, ¿ya?, para proteger todos sus órganos, ¿ya?, eh, torácico, abdominal y genital. Utilizan, ¿no es cierto?, una protección de tiroides. Idealmente sería utilizar también una protección, ¿no es cierto?, con lentes aplomados. Y también utiliza, ¿no es cierto?, ahí como pueden ver, la que está agarrando, ¿no es cierto?, el cassette, ya digitalizador, es los guantes también aplomados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la diapositiva? Esto todo implica, ¿no es cierto?, la penetración por los rayos X de áreas tisulares mucho más densas, lo que implica aumentar el kilovoltaje en máquinas portátiles y aumentar el tiempo de exposición, lo que conlleva el riesgo de que el paciente se mueva y la placa salga corrida, por lo que debe ser repetida para tener valor diagnóstico, aumentando también el riesgo de sobreexposición para el personal. Aquí hay que acordarse un poquitito, ¿no es cierto?, que lo que existe normalmente es la radiación, ¿no es cierto?, dispersa, ¿ya? Pero la radiación dispersa hoy en día con todos estos equipos más modernos es bastante menor, ¿ya? Nosotros aquí no estamos muchas veces en lugares con mm, paredes aplomadas, nosotros vamos a sacar radiografías en terreno. Por lo tanto, lo que es la radiación dispersa, para que sepan ustedes igual de todas maneras, no es tanto, pero igual de todas maneras tenemos que utilizar medidas de bioseguridad. De acuerdo a lo que es el gradiente de penetración, aquí no voy a detenerme mucho porque yo sé que ustedes esto ya lo vieron ya en clínica, perdón, en radiología menor, ¿ya? Pero tenemos que saber que ninguna radiación penetra objeto o tejido, ¿ya? Estructuras radiopacas o radiodensas, ¿ya? Toda la radiación atraviesa objeto o tejido. Bueno, ahí tenemos que saber bien y leer varias veces esta diapositiva para entender qué significa y qué es lo que se ve. Por ejemplo, si tenemos una imagen de color blanco, tenemos que saber que esa imagen de color blanco, generalmente, pues es un metal, son dientes, o una cortical de algún huesito, o son calcificaciones. Generalmente eso. Si tenemos una imagen de color gris, pueden ser algunos huesos, puede ser parte de la médula de esos huesos, o alguna calcificación de tejido blando. ¿De acuerdo? Si tenemos una imagen gris oscuro, son generalmente tejidos con alta concentración de agua, como por ejemplo los músculos. Y si tenemos una imagen de color negro, es aire, que la mayoría de las veces es, o otros gases, o un fluido acumulado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es más que nada lo que tenemos que acordar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa invariable o variablemente, ¿no es cierto? Ya sea que radiografemos estructuras radiopacas o radiodensas, o estructuras radiolucentes o radiotransparentes. ¿Ya? Que quede claro eso. ¿Ya? Cuando la radiación no penetra el objeto o tejido y entonces se genera una imagen de color blanco, hablamos de radiodensidad o radioopacidad. ¿Ya? Esto generalmente lo vamos a tratar en el práctico igual. ¿Ya? Entonces, que quede claro, cuando la radiación no penetra el objeto o tejido y entonces se genera una imagen de color blanco, hablamos de que es radiodensa. ¿Ya? Todos los tonos intermedios de gris, que ya hablamos delante, hasta el caso cuando la radiación atraviesa todo el objeto o tejido y se produce así una imagen de color negro, es radio, ¿no es cierto?, transparente. No lo olvidar nunca, sume o reste, ¿no es cierto?, ya sea el tiempo de exposición, o el kilovoltaje, o el kiloamperaje, por cada aumento o disminución del grosor en la sección anatómica examinada. Ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a examinar. No es lo mismo examinar una articulación de tercio inferior de alguna extremidad que examinar, ponte tú, la articulación del carpo. ¿Ya? Eso es importante. Si la imagen queda muy negra, bueno, entonces vamos a disminuir el miliamperaje al siguiente punto más bajo del control.
Y ahí vamos a mostrarle a nosotros cómo se hace eso, mostrándole el equipo rayo. Por lo tanto, también si la imagen queda muy blanca, entonces aumenta el miliamperaje al siguiente punto más alto del control. Y bueno, esto apréndanselo, pero lo vamos a dejar más claro cuando lo veamos en el práctico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Estandarizar todo lo posible, mantener la distancia de foco-película constante, utilizar la misma combinación pantalla-película y usar un colimador para circunscribir el interés. El colimador, ¿no es cierto?, es esa cosita que nosotros vemos adelante, que parece como una cruz, que vamos a tener, ¿no es cierto?, como bien dice, ¿no es cierto?, la palabra que se llama colimador, ¿ya? O sea, vamos a circunscribir, ¿ya?, el área que nos interesa, ¿ya? O sea, nos va a achicar o nos va a agrandar, ¿no es cierto?, ya esa lucecita que sale de la maquinita de rayos. Otro dato rosa, importante. Tejidos blandos. Generalmente son tumefacciones versus reacciones periostales, lo que podemos ver. ¿Ya? Otra cosa, alineación del hueso, podemos ver alineaciones del hueso, podemos ver subluxaciones, luxaciones, cambios en las corticales. ¿Ya? Lo que hay que tener en cuenta y en consideración sí que es que los huesos cuboidales, por ejemplo, la articulación del tarso, miembro posterior, y carpo, acuérdense, miembros anteriores, presentan osificación y formas incompletas en potrillos. ¿Ya? Por ejemplo, la cortical del potrillo es más delgado que un adulto, pero con menor densidad. Bueno, eso es una cosa más o menos obvia que seguramente también habrán conversado en clínica menor cuando valoraron, ¿no es cierto?, cachorritos con porros más viejos. ¿Mm? Allá con la radiografía, ¿qué podemos encontrar? Bordes articulares, podemos encontrar un incremento o disminución de bordes articulares, patrón de desarrollo de la tercera falange varía, por ejemplo, según la raza de individuo, ¿ya? Las laminitis u osteitis, podemos ver cambios de forma o número del canal vascular. En los mismos huesos podemos ver destrucción o lisis de huesos, ¿ya? O una osteoesclerosis como tal, ¿ya? Que hay una proliferación mayor de huesos. Entonces, estamos hablando ahí, obviamente, de algo ya como tal anormal. ¿Mm? Aquí no me voy a dedicar a leer esto, pero sí, obviamente, es más o menos como para poder lograr un correcto diagnóstico se sugiere tener ciertos tipos de metódica o protocolo, ¿ya? Lo que normalmente se dice protocolo en la clínica, ¿ya? Examinar la placa radiográfica de forma sistemática, ¿ya? No buscar anormalidades, sino seguir una rutina, ¿ya? En caso de una duda, compare sus hallazgos radiológicos con atlas de anatomía radiológica. Por lo tanto, para los que se dedican a radiología, por ejemplo, o sea, radiología de campo, en este caso, anden trayendo, ¿no es cierto?, su librito, ya sea, si es que andan, ¿no es cierto?, con su computadora en forma digital o el libro como tal metido, ¿no es cierto?, en su vehículo. Compare, ¿no es cierto?, sus hallazgos radiológicos con los libros, ya compárenlo con otros colegas incluso. Hoy en día tenemos todo lo que son los recursos educativos digitales, ya para poder comparar y poder enviarle la imagen que a lo mejor para nosotros es chino, ya a lo mejor para el colega que tiene mucho más experiencia que usted, está claro que le va a poder ayudar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Examina los tejidos blandos por presencia de esquilas calcificadas, edema, inflamación, fístula o cuerpo extraño radiopaco. Examina los tejidos blandos por evidencia de masas tisulares que empujan y distorsionan los planos anatómicos normales. Ya busque sombras radiolucentes debido a gaso aire. Todas estas cosas pueden llevar a errores diagnósticos. ¿Ya? Por lo tanto, léanse bien esto y sepan que en el momento que saquen una radiografía, podemos encontrarnos con alguna de estas cosas que, como les digo yo, cuando vayan a ecografía, lo mismo, podemos incurrir en algún error diagnóstico. ¿Ya? Signos radiográficos de alguna enfermedad articular. ¿Ya? Es importante saber que existen muchas referencias en la literatura, ¿ya? Pero aquí al menos yo les coloqué un par de cositas que les van a ayudar para que entiendan, ¿ya? Que recomiendan, ¿no es cierto? Bueno, ahí van a ver los colegas que normalmente ven, porque ahí vemos las citas bibliográficas, ¿ya? Para poder ver cuáles son, por ejemplo, los signos encontrados en tal o cual imagen, ¿no es cierto?, radiográfica, ¿ya? Aquí también, signos radiográficos de enfermedad ósea, ¿ya? Aquí estas cosas más en quinto año vamos a verlos con mayor, cuando nosotros diagnostiquemos,
Aquí vamos a hablar de características de la técnica radiográfica, vamos a hablar del equipo de rayos, vamos a hablar de las medidas de bioseguridad, pero no vamos a diagnosticar, ¿ya? Así como tal, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en quinto año, ¿ya? Pero de todas maneras, quiero que esta cosa ustedes la guarden hasta quinto año, pero igual se lo lean, ¿ya? Y hablemos, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, la densidad, ¿no es cierto?, ósea se ve disminuida en una osteodistrofia fibrosa, ¿ya? O que, por ejemplo, la cavidad medular está llena de huesos esponjosos que puede ser destruido y sustituido por algunos tumores. Por lo tanto, podemos llegar a diagnosticarlo, ¿de acuerdo? Eso, léanselo bien en la casa. Bien, aquí vamos a ver ciertos hallazgos patológicos, como por ejemplo lo que son las fracturas, ¿ya? Para eso son las radiografías, obvio. En la fractura, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que significa? ¿Cuál es la definición? Es la ruptura total o parcial de un hueso producida por diversas causas. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una fisura? Una fractura simple que implica una línea de fractura que atraviesa un hueso. Que al menos yo me acuerdo hace 20 años atrás, las fisuras con la técnica convencional casi eran imposibles de poder diagnosticarlas. Ya teníamos que utilizar unas lupas, ¿ya? O otras técnicas, digamos, como para poder valorarlo. Hoy en día, con la radiología digital, se van a dar cuenta que es muy, muy fácil poder determinarla. Claro está, si es que ustedes saben leer la radiografía conmigo. ¿Qué es lo que es un sobrehueso? Un crecimiento benigno que se origina desde una superficie ósea, ¿ya? Y también se llama exostosia. Bueno, como les digo, todas estas cosas quiero que se las lean bien y nosotros los vamos a preguntar y valorar en el práctico. ¿De acuerdo? Vamos a ir hablando también de este tipo de, ¿cómo se llama? De definición. Quiero que un callo óseo, osteofito, endosofito, yo creo que estas cosas también las socializaron en la clase de radiografía menor. ¿Ya? Bien, como ustedes se darán cuenta, el esqueleto equino es bastante diferente que el de un perro al menos o de un gato. Primero está que es bastante más grande, que tiene más vértebras cervicales, que tiene también menos o más vértebras torácicas, lumbares y sacras, ¿ya? Y asimismo, ¿no es cierto? Perdón. Asimismo, ¿no es cierto? Tiene diferencias anatómicas también a nivel de cabeza. ¿Mm? Con respecto a la nomenclatura radiográfica, primero se basa en la terminología anatómica, ¿ya? De acuerdo a la nomenclatura de posición, bueno, tenemos distal y proximal, ¿ya? Dorsal y ventral, dorsal y palmar, o plantar, si es que hablamos de miembros posteriores, ¿ya? Y de craneal y caudal, ¿no es cierto? Si hablamos de nivel del dorso, ¿ya? Eso es muy bueno, sobre todo cuando más adelante podamos determinar cuáles son las vistas radiográficas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, dos cascos, ¿ya? Y también se ven una y dos articulaciones, ¿ya? Existen dos formas de nombrar las proyecciones, ¿ya? O sea, de forma completa y abreviada, ¿ya? Como decir, vamos a tomar una vista dorso-palmar, ¿ya? O vamos a tomar una vista antero-posterior, ¿ya? Por ejemplo. Tenemos proyecciones o vistas radiográficas básicas, como ya les dije, en el cual tenemos la extremidad apoyada con un foco paralelo al suelo, o como también tenemos proyecciones complementarias, ¿ya? En la cual muchas veces tenemos que flexionar, pues evidentemente hay que tener un ayudante, ¿ya? Con un foco de rayo inclinado, ¿ya? Para poder determinar también ciertos tipos de patologías que no se pueden visualizar con una extremidad, por ejemplo, en extensión o que esté parado normal, ¿ya? Ven ustedes, ¿no es cierto?, cómo son las vistas oblicuas, ¿ya? Tomando en consideración, ¿no es cierto?, el eje del caballo, ¿ya? El plano sagital medio, ¿no es cierto? Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de una dorso lateral, pálmaro medial, de una dorso medial, pálmaro lateral, de una pálmaro medial, dorso lateral, o de una pálmaro lateral, dorso medial, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, primero tomándose las medidas de bioseguridad, ¿ya? Vamos a utilizar, ¿no es cierto? En este caso ustedes dirán, bueno, ¿y para qué se utiliza la madera que está ahí? Realmente se utiliza la madera para poder subir, ¿no es cierto?,
un poquitito la elevación de la extremidad para que el haz, ¿no es cierto?, para que el rayo, ¿no es cierto?, atraviesa directamente y no haya errores, ¿no es cierto?, como tal. Ustedes pueden ver también a mano derecha que se están utilizando radiografías en la cual al caballo no se le sacó la herradura. Si no se le saca la herradura, bueno, no es muy recomendable porque uno también puede incurrir en un error diagnóstico. ¿Ya? Bueno, esta es una vista dorso-palmar. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos otra vista. ¿Ya? La vista oblicua, perdón, dorso lateral palmaro-medial, ¿ya? Con un ángulo de giro de 45 grados. ¿Ya? Y aquí, obviamente, es de la articulación del carpo. ¿Ya? Se puede ver bien, ¿no es cierto?, a mano derecha, como pueden ver bien, ¿no es cierto?, el hueso accesorio, por ejemplo. Aquí tenemos la radiografía con incidencias lateromediales, ¿no es cierto?, eh, derecha, izquierda, que muestran la cavidad nasal, la apical y la cavidad oral, ¿ya? También podemos ver, ¿no es cierto?, incisivo, ¿ya? Incisivos mandibulares, premolares, ¿ya? Huesos incisivos mandibulares, etcétera, ¿ya? Estas cosas las vamos a ir viendo de acuerdo a lo que es la anatomía y que espero que ustedes vayan, ¿no es cierto?, de acuerdo que vayamos avanzando con el curso, cuando lleguemos ya a quinto año, qué es lo que tenemos que tener en consideración, ya sea para tomar una vista, ¿no es cierto?, en este caso de cabeza, y qué estructura vamos a poder ver, ¿no es cierto?, en tal o cual vista. Y lo mismo, es una radiografía con incidencia lateromedial izquierda, podemos valorizar, ¿no es cierto?, valorar, perdón, los senos paranasales, ya donde podemos ver, ¿no es cierto?, senos paranasales maxilares, nasales, frontales, ya, entre otros. Está claro que es muy importante poder valorarlo, así como también, ¿no es cierto?, poder valorar los dientes, ¿ya? Y está claro, obviamente, ver bien, ya sea que son dientes de leche o residuales, ¿ya? O podemos ver, ¿no es cierto?, también, ¿cómo se llama? Si es que faltan o no faltan, a lo mejor, alguna pieza dentaria. Aquí tenemos radiografía con incidencia lateromedial izquierda, ¿ya? Aquí podemos ver parte de lo que es la bolsa cultural, también lo que se ve negro ahí. Y adentro de la bolsa cultural hay aire, por lo tanto se va a ver negro, ¿ya? Y vemos también las primeras vértebras cervicales, ¿ya? Como les dije, esta clase nada más que es demostrativa de lo que nosotros normalmente hacemos en radiología, ¿ya? Y tenemos otra radiografía también con incidencia lateromedial izquierda, la cual podemos ir viendo también, ¿no es cierto?, mostrando las vértebras, ¿ya? Tercera, cuarta, quinta vértebra cervical, por ejemplo, bordes de canales medulares, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Ya? Lo mismo acá. Aquí tenemos una radiografía también con incidencia lateromedial izquierda, ¿ya? Donde aquí ya se ve otra cosa. Aquí ya tenemos los procesos espinosos de vértebras torácicas, ¿ya? A nivel de la cruz, ¿ya? Muy importante poder valorarlo, ¿no es cierto?, ¿ya? Para ver el grado de osificación, por ejemplo, y ver los cartílagos de crecimiento separados, ¿ya? Aquí también tenemos radiografía con incidencia lateromedial izquierda, ¿ya? Aquí nos vamos ya más hacia atrás, ¿no es cierto? Y aquí ya movemos los procesos espinosos también, pero ya de las vértebras toracolumbares, ¿ya? Como se puede dar cuenta, chiquillos, ustedes pueden valorar el caballo radiográficamente completo. ¿Mm? Vista radiográfica, importancia de diagnóstica de las extremidades, por ejemplo, entonces, tenemos, por ejemplo, el casco, ¿ya? Acuérdense que vamos a valorar nosotros el casco de las cuatro extremidades, en general, ¿ya? Primero, obviamente, retirar la herradura, como les dije, lo mejor, limpiar el casco y rellenar la ranilla. ¿Con qué se rellena la ranilla? Generalmente con plasticina. Si no tenéis plata, cómprate un par de panes de franceses o batido, como le dicen, lo saca y lo rellena, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde, ¿no es cierto?, eh, para poder, digamos, rellenar esa famosa ranilla. ¿Cuáles son las vistas normalmente de casco? Tenemos el lateromedial, dorso palmar, dorso proximal palmarodistal oblicua y palmaro proximal palmarodistal oblicua. Suena medio raro al principio, pero ya se van a ir acostumbrando. ¿Qué es lo que vamos a ver patológicamente en esta vista? Por ejemplo, plurifacciones periósticas, radiopacidad, líneas de fractura, deformidad flexural de articulación interfalángica, subluxaciones o luxaciones, desviación y rotación de la falange distal, en caso de una laminitis. Ya vamos a ver lo que es la laminitis o infusura en cuarto año, cuando veamos medicina, que es una de las patologías que mucho
da dolor de cabeza a los médicos veterinarios, y también obviamente los osteofitos periarticulares que son bastante frecuentes, sobre todo en equinos de deporte. Aquí tenemos una vista lateromedial, ¿ya? En la cual ustedes se pueden dar cuenta incluso que aquí se colocó un madero para poder levantar, ¿no es cierto?, y poder incidir que el rayo, ¿no es cierto?, penetre directamente donde nosotros queramos. ¿Mm? Aquí tenemos entonces nuestra vista lateromedial, útil para evaluar el dedo en su conjunto. Acuérdense que el caballo pisa en un solo dedo. Y valora su eje y estudiamos los perfiles, y tanto dorsales como palmares. Y así también vamos a poder ver el hueso navicular. Acuérdense que existe una enfermedad que se llama síndrome, ¿no es cierto?, navicular, ¿ya?, que también vamos a poder verlo con más profundidad en cuarto año en medicina. Ya aquí, nuevamente, apréndanse los huesos, acuérdense las clases de anatomía del profe Oscar, ¿ya? Y obviamente vamos a poder verlo así como se ve en un libro, y también, obviamente, aquí estamos con una radiografía, ¿ya? Se ve la articulación interfalángica proximal, articulación interfalangial distal, ¿no es cierto?, como la tercera falange, ya, procesos extensores, canales soleares, entre otras cosas. ¿Mm? Eso lo vamos a ver ya en práctica. Bien, bueno, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el hueso navicular, ¿ya? Que es importante también poder valorarlo, como les dije yo, ya sea que esté con una fractura, ¿ya?, o tengamos alguna otra eh, patología asociada a esa estructura. La superficie dorsal del casco debe ser paralela a la superficie dorsal de la tercera falange. Eso es importante. Ahí nosotros valoramos, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay algún tipo de cuadro clínico, que en este caso se llama laminitis o infusura, que en este caso aquí tenemos una infusura. Está claro que no hay un paralelismo entre la pared del casco y la tercera falange. ¿De acuerdo? Aquí nosotros obviamente tenemos, ¿no es cierto?, una fractura que se ve bastante bien. Vamos a poder describirla bien después en clase. ¿Ya? Ahí también. Eso no es normal, obviamente. ¿Ya? Y aquí obviamente también podemos ver, ¿ya?, cómo vamos a poder llamar a todos esos ángulos, ¿no es cierto?, y determinar, por ejemplo, cuál es el grado de rotación, en este caso, de la tercera falange, y cuando nosotros podemos decir, este pronóstico es bueno o este pronóstico es malo para tal o cual animal. Una vista dorsopalmar aporta información sobre el eje del dedo, ¿ya? Vamos a ver los perfiles laterales y mediales, pero lamentablemente vamos a tener poca información sobre la falange distal, por ejemplo, sobre alguna fractura y hueso navicular, respectivamente. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo, pero ya viéndolo como tal. ¿Mm? Acuérdense de anatomía, libro de anatomía, acuérdense. Y cómo se ve, obviamente, en real. ¿Mm? Bien, tenemos otra vista, que es la dorso proximal, palmaro-distal oblicua, en 60 grados. ¿Ya? ¿Ven lo que está como rojito ahí abajo en el casco? Bueno, eso es una plasticina para rellenar, ¿no es cierto?, después de que sacamos, ¿no es cierto?, lo que corresponde ahí. ¿Mm? La vista dorso proximal, palmaro-distal oblicua, vamos a ver, por ejemplo, sobre el roto coronario, ¿ya?, alguna anormalidad. A nivel de cuartilla vamos a poder ver el hueso navicular, borde y densidad radiográfica, y el roto coronario vamos a poder valorar también muy bien la tercera falange. ¿Ya? Como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, se ve bien la tercera falange. Margen solear, canales vasculares, ¿ya?, y los procesos palmares o apófisis palmares. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, ese es nuestro huesito navicular. Es un bote. ¿Ya? Muy bien. Pues continuamos. Aquí tenemos nuestro bote, ¿no es cierto?, nuestro hueso, ya, navicular. ¿Ya? Ahí se ven, ¿no es cierto?, estas cosas que se llaman como lollipops, ¿ya?, o invaginaciones sinoviales o canales vasculares, que cuando son muchas, ya vamos a ver bien cuando es patológico y cuando no. ¿Mm? Ahí las tenemos. Aquí tenemos una clasificación de cartílagos oculares, por ejemplo, que normalmente no se ven en la radiografía normal, ¿ya? Son como cachitos que se ven ahí. Y al medio, ¿no es cierto?, vemos una fractura sagital de tercera falange. ¿Ya? Aquí tenemos una fractura. ¿Ya? Muy bien. Signos radiológicos, por ejemplo, que podemos ver del hueso navicular. Acuérdense, podemos tener signos de degeneración del navicular,
bordes, proximales y extremidades, podemos ver entesofito. Acuérdense que tienen que estudiarse las cosas que vimos en la primera diapositiva. Espolones sobre extremidades, remodelamiento, cambios del borde distal, invaginaciones, pequeños fragmentos óseos, entre otras cosas. Así como también como en otros huesos, siempre fracturas y o sepsis naviculares en este caso. ¿Ya? Eh, bueno, todas estas cosas quiero que se las lean, no que se las aprendan de memoria, pero que las lean, ¿ya? Y podamos después conversar con más detalle. Aquí tenemos otra vista, que es la palmar proximal para la monovistal oblicua, ¿ya? Como pueden ver, ahí se coloca por detrás, ¿no es cierto?, el veterinario. ¿Ya? Y vamos a poder determinar, obviamente, diferentes tipos de cosas, específicamente que tengan relación, en este caso, con el hueso sesamoide distal o navicular, que es lo mismo. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que podemos observar? Interior del navicular y superficie flexora o cresta sagital, como en este caso. ¿Ya? Muy bien. Para que todos sepan, de todas maneras, esta clase está, ¿no es cierto?, subida en la plataforma, así que van a poder verla y escuchar a la vez también esto en paralelo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una falange proximal y media, donde también se puede ver con esta misma vista, ya la apófisis extensora o prominencia ósea, que obviamente vamos a ver si está completa o incompleta, ¿no es cierto? Cara dorsal de superficie articular, si es que hubiera alguna patología o no, o línea de fractura, exostosis, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una vista dorsoproximal para el distal. Podemos ver, ¿no es cierto?, la articulación metacarpofalángica, ¿cierto? Podemos ver, ¿no es cierto?, también los huesos rudimentarios, ¿ya? Eh, entre otras cosas. Bueno, se podrán dar cuenta, ¿no es cierto?, que son varias vistas, ¿ya? Aquí tenemos otra, articulación metacarpofalángica. Vamos a poder ver ya la lateromedial en estación o lateromedial en flexión. ¿Para qué se utiliza la flexión? Bueno, para poder ver mejor la articulación, en este caso. ¿Ya? Acuérdense anatomía, ¿ya? Las vistas radiográficas para esta, como bien les dije, articulación, ¿ya? Metacarpofalángica. Vamos a tener vistas radiográficas laterales, dorsomediales plantero lateral, ¿ya? Y vamos a poder ver aumento de tejido blando, mineralizaciones o rupturas periósticas o microfracturas, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, existen múltiples patologías que podemos diagnosticar con estas vistas radiográficas, ya sea en estación o en flexión, ¿ya? Tenemos nuevamente nuestros huesos sesamoides proximales, ¿ya? Pueden mover línea de fractura de base, de cuerpo, de ápice, una fractura, ¿no es cierto?, en estallido, entre otros. Eso lo vamos a ir viendo a poco a medida que vayamos pasando los años, ¿ya? Tenemos ahí está la media ahora de metacarpo, ¿ya? La dorso palmar, ¿ya? Oblicua, ahora, externa e interna. Ahí vemos los huesos rudimentarios, ¿no es cierto?, respectivamente. Y tenemos los famosos huesos del carpo que les cuesta tanto aprenderse en anatomía. Bueno, aquí los tienen. Aquí se los van a aprender súper bien. ¿Cuáles son las vistas? Bueno, la vista recomendada: dorso palmar, lateral medial en flexión, dorso lateral palmomedial oblicua, dorso medial palmolateral oblicuo. Además, ¿no es cierto?, las imágenes oblicuas ya podemos evaluar, bueno, diferentes cosas, ¿no?, como por ejemplo fractura. Bien, aquí tenemos otros ejemplos: vista dorso palmar palmomedial oblicua, y así sucesivamente. Cuando vayamos viendo las placas en vista en los computadores o cuando nosotros le pasemos ahí en el práctico, se van a dar cuenta que esto no es tan difícil. Pero traten de aprendérselo. Aquí tenemos otra vista, una lateromedial, ¿ya? Vamos viendo articulación anterobraquial, mediocarpiana, carpo metacarpiano, ¿ya? Carpo accesorio. ¿Mm? Dorso palmar,
que generalmente está vista, no sirve casi nada más que para poder decir si es que el caballo terminó o no de crecer, ¿ya? Porque se ve el cartílago oficiario, si está cerrado o abierto, ¿de acuerdo? Tenemos también la vista dorso lateral, palmar-medial oblicua, ¿ya? O oblicua interna, como se decía antiguamente. Y tenemos también la vista dorso medial, palmar-lateral oblicua, ¿de acuerdo? O oblicua externa, como se decía antiguamente. Tenemos también, acuérdense que al igual que el otro, lateral medial en flexión, para poder, ¿no es cierto?, abrir más las articulaciones, en este caso el carpo, y poder valorar mejor, ¿no es cierto?, qué patología podemos encontrar dentro, ¿no? Y tenemos, ¿cierto?, articulación anterobraquial-carpiana, medio-carpiana y carpo-metacarpiana, y sus huesos accesorios respectivos. Tenemos también la famosa SCAI, ¿ya? Esto es una dorso proximal, dorso distal oblicua, ¿ya? Skyline baja o alta, como se dice, en 65, en 45 o en 30 grados, dependiendo de lo que tú quieras ver, ¿ya? Ahí se lo vamos a mostrar bien después en el práctico. Ahora nos pasamos a miembro posterior, que es lo que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, la articulación del tarso, ¿ya? O huesos del tarso. Tenemos que acordarnos, lamentablemente, del profe Oscar, ¿ya? ¿Qué es lo que es el calcáneo? ¿Qué es lo que es el astrágalo? ¿Qué es lo que es central del tarso? ¿Ya? Acuérdense, aquí está, se lo estamos pasando como tal. Acordarse de que tiene 4 articulaciones, la articulación del tarso. ¿Cuáles son? Bueno, ahí revísenlo. Yo sé que ustedes son aplicados. Búsquenlo, la respuesta está ahí. Articulación tarsoplural, intertarsiana proximal, intertarsiana distal y tarsometatarsiana. ¿Ya? Y la talocalcánea también. Tenemos una vista lateromedial, anda bastante bien, ¿no es cierto? En cuanto al riesgo que te manda una patada, no está alto, ¿ya? Tenemos que tener un ayudante que esté más cerca del caballo, obviamente, ya con sus respectivas medidas de bioseguridad. Ahí es lo que está guateando el colega que está tomando la radiografía, y se lo digo desde ya, es que no está con pechera. Acuérdense, siempre hay radiación dispersa. ¿Ya? La radiación dispersa, lamentablemente, puede, a medida que tú hagas muchas radiografías, poder afectarte, ¿no? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo se ve una radiografía lateromedial, ¿ya? Ahí podemos ir aislando, ¿no es cierto?, los huesos, en este caso, tercer terciano, notalo, astrágalo, ¿ya? Entre otros. Estos son radiografías normales, aquí no hay nada patológico, ¿ya? Así que no lo busquen. Más que nada como ejemplo, ¿cuál es la vista? Aquí también tenemos una vista dorsoplantar, ¿ya? En la cual obviamente también, acuérdense, usamos nuestro colimador, nos vamos al lugar donde más nos interese, o donde nosotros veamos, ponte tú, un aumento de volumen, ya vamos a centrarlo y poder decir, mira aquí, vamos a radiografiar esto, ya le decimos a nuestro ayudante que coloque, ¿no es cierto?, la plaquita por detrás, y sacamos la radiografía e inmediatamente tenemos la imagen en nuestro computador. Ahí está. Si no nos gustó, la tomamos de nuevo, ¿ya? Aquí tenemos otra vista, que es la dorsolateral plantar-medial oblicua. Vean ustedes, ¿no es cierto?, en 45 grados tenemos que colocarnos, ¿ya? Y lo mismo, sacamos nuestra placa, ¿ya? Ahí se ve. También tenemos, aquí lamentablemente, nuestro ayudante ya se tiene que colocar más cerca del caballo, incluso nosotros también tenemos que colocarnos un poquitito debajo del caballo, para sacar esta vista dorsomedial plantar-lateral oblicua en 45, ¿ya? Para poder aislar también ciertos tipos de estructuras que nos van perdón, que vamos a tener que valorar. En este caso son esos huesitos que están ahí, ¿ya? Que no se los voy a decir porque se los voy a preguntar en el día del práctico. Y como también con miembros anteriores, también en miembros posteriores, ¿no es cierto?, se utiliza la radiografía, ¿no es cierto?, en flexión para poder valorar, en este caso, obviamente, nuestro tarso amigo, ¿ya? Aquí tenemos una vista lateromedial en flexión, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en este caso también tenemos nuestra planta proximal, planta distal, que como se darán cuenta, tiene que tomar una ubicación especial con su medida de bioseguridad,
y obviamente también cierta altura, ¿ya? ¿Hay peligro de patada? Sí, siempre hay peligro de patada, ¿ya? Pero está claro que su vida vale más que un equipo, así que tengan cuidado. Y así se ve, ¿ya? Incidencia de rayos y cómo se ven los cositos. Hallazgos en el tarso tenemos múltiples, ¿ya? Tendremos la osteocondritis disecante, ¿ya? Fracturas, reacciones periostales, esclerosis, entosofito, osteofito, enfermedades degenerativas articulares, ¿ya? Que normalmente se ve mucho en equinos de deporte, y no tan viejo, ¿ah? Sino que lamentablemente el deporte, que se acordarán, no sé, porque los tenistas, los futbolistas terminan con sus rodillas, ¿no es cierto? Y sus articulaciones del codo, hecha pebre. Bueno, aquí también, ¿ya? El caballo de equino de deporte, llámese equino de carrera, caballo salto, sufren mucho las articulaciones, mucho, ¿ya? Y bueno, aquí esto más que nada como para hablarlo en clase, no para hablarlo ahora. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, está claro que en una radiografía aquí es normal y en otra es anormal. Ahora, ¿qué es lo que es? Tranquilo, no se modela, lo vamos a ver en clase. ¿Pero cuál podría ser? ¿Se tiran o no? Bien, hay un aspecto distal de la tibia, que es normal, ¿no es cierto? Y en el lado derecho, que es la radiografía que le mostré ahí, ¿ya? Vamos a ver, ¿no es cierto?, una osteocondritis disecante, ¿ya? Eso, que se ve con esas flechitas rojas. Muy bien. Bien, chiquillos. Esto fue parte de lo que tienen que saber como mínimo, para poder enfrentarse a una clase de radiología. ¿Ya? Así que por favor, para la próxima semana que vamos a tener los prácticos, por favor, tráiganle a esta clase y escuchada también, que espero que no haya sido tan tedioso. Lo traté de hacer lo más dinámico posible y vamos a volver a hablarlo y vamos a utilizar, ¿no es cierto?, vistas radiológicas, ya sean normales y anormales. Acuérdense que lo que primero que tenemos que ver y valorar es la normalidad y después la anormalidad, ¿no es cierto?, en cuanto a que vamos a poder ver, como bien dijimos en clase, fracturas, líneas de fracturas, exostosis, esclerosis, ¿ya? Enfermedades degenerativas articulares, ¿ya? Desviaciones angulares, bueno, un montón de cosas que vamos a tener que valorar gracias a esta técnica diagnóstica complementaria. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.